Domingo, 6 de diciembre de 2009. Susan Powell, una joven madre de 2 hijos, no se presenta a trabajar a la mañana siguiente. La policía acude a su casa. Encuentran todo en orden, excepto una cosa: se ha ido. Susan Powell era considerada una mujer dedicada. Casada con Josh Powell, madre de 2 niños, Charlie y Braden, asistía a la iglesia mormona, era organizada, dulce y parecía feliz. Pero dentro de la casa, la realidad era muy diferente. El matrimonio con Josh estaba en crisis. Controlaba el dinero, era inestable y mostraba signos de comportamiento obsesivo. Vecinos reportaron peleas. Los amigos dijeron que Susan temía por su futuro y el de sus hijos. En la mañana del 7 de diciembre, su lugar de trabajo llamó a la policía. Ella no había aparecido. Al llegar a la residencia, los agentes encontraron puertas cerradas, pero también señales extrañas. Un ventilador funcionando cerca de un charco de agua sobre la alfombra. Un teléfono celular oculto. No hay señales de Josh ni de los niños. Horas después, Josh aparece, con sus 2 hijos, y da una explicación desconcertante. Salimos a acampar al desierto, a las 12:30 de la mañana. Era pleno invierno en Utah. Temperaturas negativas. Un lugar inhóspito. La policía no lo creyó. Pero sin cuerpo, sin sangre, sin confesión, nada se podía hacer. A partir de allí comenzaría una de las investigaciones más complejas y trágicas de la historia criminal reciente en Estados Unidos. Cuando Susan Powell desapareció, los investigadores rápidamente dirigieron su atención a una fuente reveladora: sus propios diarios. Susan había documentado años de frustración, miedo y angustia emocional dentro de su matrimonio. Ella escribió sobre el comportamiento controlador de Josh, cómo le confiscaba su dinero, espiaba sus correos electrónicos y la aislaba de sus amigos y familiares. Temía, sobre todo, por el bienestar de sus hijos. Una de sus notas más inquietantes decía: si desaparezco, puede que no haya sido un accidente. Mientras tanto, Josh mantuvo una actitud tranquila frente a las cámaras. Se negó a cooperar plenamente con la policía. Contrató un abogado casi inmediatamente. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue el descubrimiento de una figura aún más siniestra detrás de escena: el padre de Josh, Stephen Powell. Stephen tenía un historial de comportamiento extremadamente perturbador. En su casa se encontraron vídeos secretos. En ellos, Stephen espiaba a Susan sin que ella lo supiera. Filmé sus piernas. Él le robó su ropa interior. Incluso cantaba canciones románticas mientras miraba sus fotos ocultas. Estaba obsesivamente enamorado de su nuera. En una ocasión, incluso le declaró su amor directamente. Susan estaba horrorizada. Ella se lo contó a su marido, quien no hizo nada. Stephen Powell fue arrestado por posesión de pornografía ilegal y voyerismo. Pero incluso con todos estos descubrimientos, Josh siguió siendo libre. Sin cadáver, el caso quedó estancado. Pero la tensión solo aumentó. Y el peligro estaba cada vez más cerca. Ahora que Josh Powell se niega a cooperar con la policía, la custodia de sus hijos, Charlie y Braden, se ha convertido en un tema polémico con creciente tensión. Los niños fueron ubicados inicialmente con sus abuelos maternos, Chuck y Judy Cox, para una colocación temporal. Josh luchó para recuperarlos, diciendo que era un padre responsable. Pero la verdad salió a la luz poco a poco. Durante las visitas supervisadas, los niños comenzaron a decir cosas extrañas. Charlie, el mayor, afirmó en un dibujo que mamá estaba en el maletero y luego desapareció. Braden, de tan solo 5 años, dibujó una escena de su madre herida y un coche adentrándose en el desierto. Los niños parecían saber más de lo que podían expresar. La policía creía que Josh había involucrado a sus hijos en la desaparición, directa o indirectamente. Los abuelos intentaron obtener la custodia permanente, alegando que sus nietos estaban en riesgo. Y tenían razón. Josh Powell estaba cada vez más inestable. Había perdido su trabajo. Vivía en una casa proporcionada por el Estado. Estaba aislada, enojada, y obsesionada con recuperar el control sobre la narrativa. En una de las últimas audiencias, el tribunal ordenó que Josh se sometiera a una evaluación psicológica completa para poder seguir viendo a sus hijos. Josh reaccionó enojado. Entrevistas canceladas. Terapeutas evitados. Y luego, programó la siguiente visita supervisada con un plan ya establecido. Domingo 5 de febrero de 2012. Un trabajador social llega a la casa de Josh Powell con Charlie y Braden para otra visita supervisada.
Fue un procedimiento de rutina. Pero ese día, algo era diferente. Tan pronto como los chicos entraron a la casa, Josh cerró la puerta en la cara del asistente. Bloqueado desde dentro. La mujer, en estado de shock, llamó inmediatamente al 911. Ella gritó: «Estoy aquí para una visita supervisada». Cerró la puerta. «Tengo miedo por los niños». Minutos después, la casa explotó. Una bola de fuego envolvió la residencia. Las llamas lo consumieron todo en cuestión de minutos. Cuando los bomberos lograron entrar, la escena era indescriptible. Josh había matado a sus 2 hijos con un hacha, y luego prendió fuego a la casa con gasolina. Fue un asesinato-suicidio premeditado. Había enviado correos electrónicos momentos antes, despidiéndose de amigos y familiares. Había retirado dinero del banco. Juguetes donados. Vaciar la casa. Preparó el ambiente. Yo sabía que estaba acorralado. Y en lugar de enfrentarse a la justicia, decidió llevarse a sus hijos con él en uno de los actos más crueles y devastadores de la historia criminal estadounidense. La trabajadora social traumatizada presenció todo desde afuera, sin poder hacer nada. La explosión fue tan intensa que incluso la estructura de la casa vecina resultó comprometida. La tragedia fue noticia en todo el país. La desaparición de Susan ya era impactante. Pero perder a Charlie y Braden de esa manera también rompió cualquier límite de la comprensión humana. Después de la explosión, la investigación volvió con toda su fuerza. Aunque no pudieron interrogar a Josh, los detectives examinaron los documentos, archivos digitales y pertenencias que había dejado atrás. Y fue allí donde encontraron fragmentos de una verdad oculta durante años. Carpeta de archivo abierta en la computadora de Josh había archivos encriptados, fotos extrañas, listas de verificación y archivos nombrados con fechas y acrónimos enigmáticos. Entre ellos estaban mapas de zonas desérticas en Utah, notas con posibles escondites, registros de monitoreo de Susan, correos electrónicos que nunca fueron enviados, con comentarios paranoicos sobre haber sido acosados. La policía también reanudó la búsqueda de Susan. Buscaron minas abandonadas, cuevas y campamentos en el desierto. Utilizaron drones, excavadoras y perros rastreadores. Pero nunca encontraron su cuerpo. El hermano de Josh, Michael Powell, también quedó bajo el radar. Había desguazado un coche en un depósito de chatarra de otro estado poco después de que Susan desapareciera. Se cree que el coche podría contener pruebas cruciales. Pero ya era demasiado tarde. Michael terminó quitándose la vida en 2013. Así, las 3 figuras centrales del caso, Josh, Michael y Stephen Powell, murieron sin rendir cuentas. El silencio sobre el paradero de Susan continuó. Y lo peor es que la verdad quedó enterrada junto con ellos. Nunca se hizo justicia formal. Pero la evidencia moral era demasiado clara como para ignorarla. El caso de Susan Powell se ha convertido en uno de los ejemplos más dolorosos de cómo el sistema puede fallar en la protección de una víctima, incluso cuando todas las señales están a la vista de todos. Susan intentó pedir ayuda. Ella escribió. Hablé con amigos. Advirtió a la iglesia. Documentó sus miedos. Y aún así, desapareció sin que nadie la oyera a tiempo. El sistema de bienestar infantil también le falló a Charlie y Braden. A pesar de las advertencias, a pesar de las sospechas, a pesar de la evidente inestabilidad de Josh Powell, los chicos quedaron en manos del hombre que les quitaría brutalmente la vida. Hoy en día, el caso de Susan Powell se estudia en universidades, en conferencias sobre violencia doméstica y en formaciones para trabajadores sociales. Se ha convertido en un símbolo de advertencia. Cómo el abuso puede esconderse tras una fachada de normalidad. Cómo debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El cuerpo de Susan nunca fue encontrado. Pero su recuerdo sigue vivo. Se crearon fondos a nombre de sus hijos. Documentales, podcasts y series continúan acercando su historia al público, no como una tragedia sensacionalista, sino como un grito que aún resuena. Un sombrío recordatorio de que a veces, el monstruo está dentro de la casa.